Bueno, vamos a leer de nuevo los versículos de Salmo 19, el 7 y el 8, que son los que vamos a basar nuestra meditación. Y hoy vamos a hablar sobre la palabra de Dios, ¿sí? Que es perfecta. ¿eh? Dice el versículo 19, 7, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Nos vamos a detener en estos dos versículos y les voy a compartir, acá tengo preparé unas pantallitas para que podamos ver, para hacer un poco un resumen. ¿Sí? Hoy vamos a hablar entonces, como decíamos recién, la palabra de Dios es perfecta, ¿sí? O la ley de Jehová es perfecta. Fíjense que en estos dos versículos podemos ver cuatro características de cosas que la palabra de Dios, que es perfecta, puede producir en cada una de nosotras. ¿Sí? Yo marqué acá cuatro palabras que son santidad, sabiduría, satisfacción y un sentido, ¿sí? Refiriéndome a un camino con un sentido, ¿no? Así que vamos a hablar un poquito de estos cuatro puntos. Santidad, sabiduría, satisfacción, ¿sí? Y un sentido. ¿Mm? Bien, ya leímos el Salmo. Al 9 también vamos a leerlo. Dice, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad y todos justos. ¿Sí? A través de la palabra, Dios nos va a dar entonces, ¿sí? Estas características que recién mencionamos. Santidad, sabiduría, satisfacción y sentido. Vamos a hablar de las dos primeras que están en el versículo 7. Santidad y sabiduría. ¿Sí? Dice entonces, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. ¿No? Y bueno, ahí justamente la palabra perfecta nos habla de que la palabra de Dios es completa. ¿Sí? La palabra de Dios no tiene errores ni tiene contradicciones. Algunas personas intentan hacer creer a otras que la palabra de Dios contiene errores, pero la palabra de Dios no contiene errores, sino que realmente está toda coordinada, podemos decir de alguna manera, no se contradice, ¿sí? Y no solamente eso, sino una característica, esta palabra perfecta, ¿sí? Completa. Dios reveló todo lo que nosotras necesitábamos conocer a través de su palabra, por eso está completa. Es lo que Él determinó en su omnisciencia, que era lo que nosotros podíamos comprender y necesitábamos saber. Y también esto de que sea perfecta nos habla de que no hay errores, ¿sí? La palabra de Dios no contiene errores. Y dice que convierte al alma, ¿no? Convierte nuestra alma. Esto nos tiene que motivar a nosotras a apuntar a la santidad, es decir, a partir de nuestra relación con Dios, del tiempo que nosotros invertimos, ¿no? En dedicar a conocer y a poner en práctica la palabra de Dios, eso tiene que producir en nosotras santidad, ¿sí? Convertir es cambiar para dónde íbamos caminando. Cuando nosotros nos convertimos, ¿sí? Cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, nosotras entendemos que somos pecadoras, porque la Biblia dice que todos somos pecadores. La Biblia dice que nadie por sus propias obras o por lo que puede hacer puede quitar el pecado, ¿sí? Y la Biblia dice que Cristo padeció él mismo, ¿sí? En su cuerpo lo que nosotras, ¿sí? El castigo que nosotras merecíamos. Voy a leer en 2 Pedro 2:24, 2 Pedro 2:24, que dice justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. ¿Sí? Nosotras una vez entendimos que estábamos separadas de Dios por el pecado, que Dios es santo, que no podíamos llegar a la presencia de Dios por el pecado, y entendimos que no por obras, no podíamos hacer nada para quitar de en medio el pecado, ¿sí? Que solamente lo que Cristo hizo por nosotras, ¿sí? El derramamiento de sangre que hizo por cada uno de nosotros en la cruz,
entendiendo eso, aceptando, ¿sí?, nuestra culpa y aceptando la necesidad de un Salvador, ¿sí?, y orando al Señor, no porque la oración salva, sino por el hecho de reconocer y confesar, ¿sí?, la necesidad del Salvador, muchas de nosotras recibimos a Cristo, ¿no? Y a partir de ese momento somos hijas de Dios. Y dice que no solamente la palabra convierte nuestra situación de perdición eterna a una situación de salvación eterna, sino que continuar aprendiendo, estudiando y conociendo su palabra convierte nuestra alma, es decir, hace que demos un giro en nuestra vida que iba, digamos, directo al pecado, ahora tenemos que ir directo a la voluntad de Dios, ¿no? Por eso dice convierte el alma, ¿eh? Por eso es perfecta, porque muchas veces los cristianos, los mismos cristianos intentan dudar, poner incertidumbre, pensar que la palabra de Dios está incompleta o que no ha sido correctamente revelada o que se contradice para justificar sus propias actitudes pecaminosas. Sin embargo, el tema es que muchas veces la palabra no convierte el alma porque seguimos orientados, seguimos caminando, a pesar de tener a Cristo en nuestro corazón, seguimos caminando y no queremos que esa palabra transforme. Entonces nosotras a veces no tenemos temor de Dios, ¿no? En su palabra está revelado cómo Él quiere que vivamos, en santidad. Por eso es perfecta y convierte el alma su palabra, porque Él puede hacer de nosotras santas, ¿sí? Somos santas posicionalmente, pero Él quiere, además, que vivamos una vida en santidad, ¿no? Entonces, si hay pecado en nuestra vida, muchas veces es porque tal vez no tengamos temor de Dios o no tengamos temor de su palabra. A veces sabemos lo que dice su palabra, pero no lo tomamos o no lo ponemos en práctica para nuestra vida. Entonces decimos que la palabra, no, decimos, lo dice ella misma, la palabra de Dios es perfecta y convierte nuestra alma, y una característica que nos da su palabra, vivir su palabra, es la santidad, ¿sí? En segundo lugar, hablamos de que la palabra también nos da sabiduría, ¿sí? Dice la segunda parte del versículo 7, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo, ¿sí? Ese testimonio que aparece en la palabra de Dios mismo es fiel, es digno de confianza. Sabemos que podemos confiar plenamente, depositar nuestra fe, ¿sí? Porque es fiel, porque no hay engaño, no hay cosas que, digamos, nos lleven a dudar, sino que podemos con total certeza confiar en el testimonio que es su palabra acerca de Dios y de lo que Él quiere para nuestra vida, ¿sí? A veces no somos sabias, pasan los años, somos hijas de Dios, pero nos quedamos como bebés espirituales y no crecemos, ¿sí?, en la palabra, porque no hay tiempo, no dedicamos tiempo a conocer y a poner en práctica la palabra, ¿no? Entonces nos conformamos con un versículo que leemos, con una pequeña meditación que escuchamos en una reunión, ahora en una reunión virtual, pero antes en una reunión presencial, y pensamos que con eso nos va a alcanzar para crecer, ¿no? Y antes leíamos Josué, lo vamos a buscar porque la verdad que es un versículo también hermoso y que tiene que marcar nuestra vida. Dice en Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, ¿sí? Entonces, su palabra, como decíamos recién, hace sabio al sencillo. Si nosotras nos acercamos a su palabra, ¿sí?, dedicamos tiempo a conocer su palabra, pero a vivir también su palabra, Dios nos va transformando, nos va dando decisiones sabias, nos va a hacer caminar de manera sabia, y aquellos que somos simples, ¿sí?, no hace falta que tengamos ninguna profesión, simplemente por el hecho de conocer y practicar su palabra, ¿sí?, Dios nos hace sabios. Bien, ahí les voy a compartir las otras dos características. Habíamos dicho la santidad, porque la palabra de Dios convierte el alma, y habíamos dicho la sabiduría, porque encamina al sencillo, ¿sí?, a tomar decisiones justamente con conocimiento. Y las otras dos características que habíamos dicho es que nos produce satisfacción,
¿sí? Porque alegra nuestro corazón y da sentido, ¿sí? Sentido en nuestro camino en la vida cristiana, alumbra nuestros ojos. Vamos a volver a leer el versículo 8, que es de donde nosotras vamos a sacar esta enseñanza. Dice el 8 nuevamente: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. ¿Sí? Me encantó esto: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. ¿Qué significa rectos? Que Dios nos da mandamientos que producen en nosotras integridad, que son justos, ¿sí? Como sus juicios, que después continúa hablando el Salmo. Esos mandamientos rectos, ¿sí? Rectos y justos en el Hijo de Dios, en la hija de Dios, alegran, ¿sí? ¿Qué dice? El corazón. Cumplir y poner en práctica los mandamientos de Dios alegra nuestro corazón. A veces no hay alegría, no nos produce alegría cumplir la palabra de Dios. ¿Por qué será eso? ¿Por qué puede pasar que a veces no tenemos alegría al cumplir o al intentar cumplir lo que Dios nos pide? Bueno, a veces hay tristeza en nuestro corazón porque el Espíritu Santo, en vez de tener el control en nuestra vida, en vez de ocupar, ¿sí?, nuestra vida, tener el dominio, ¿sí?, en vez de vivir en forma espiritual, vivimos en forma carnal, o como decíamos antes, somos inmaduros espirituales y no le damos a Dios el primer lugar de nuestra vida. Entonces, los mandamientos que son rectos y que deberían producir alegría, cumplirlos, ¿sí?, nos producen tristeza, ¿no? ¿Por qué? Porque somos carnales o porque somos inmaduras espirituales. Entonces, ahí se nos produce como una confrontación interna, ¿no? La carne que quiere dominar, la ira, el enojo, la gritería, todas esas cosas, ¿no?, que a veces nos salen a cualquiera de nosotras, y por otro lado el espíritu, ¿no?, con su paz, con todas las características que están. Lo vamos a leer en Gálatas 5:22, vamos a buscarlo. Ahí tenemos justamente esa lucha que se produce, ¿no?, entre la carne y el espíritu. Ahí está, Gálatas 5:22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, ¿no? Y a veces, ¿qué pasa? Tratamos de vivir como Dios nos pide en su palabra, pero estamos tristes. ¿Por qué? Porque esas cosas, ese fruto no se está dando. Hay algo, ¿sí?, que a lo que le estamos dando el lugar de nuestra carne, ¿sí?, qué sé yo, puede ser la idolatría, porque Dios no está en primer lugar, las enemistades, los celos, las iras, las contiendas, toda la lista que está anteriormente justamente en Gálatas, ¿no?, que hacen que la carne domine, y entonces estos mandamientos que deberían producirnos alegría porque son rectos, porque producen integridad en nuestra vida, porque son justos delante de Dios, que los cumplamos, nos producen una carga que es tristeza. Pero Dios no quiere que vivamos así. Dios quiere que nos alegremos en disfrutar de la bendición, no solo de tener su palabra, de conocer su palabra, de dedicar tiempo, de tener temor de Dios, temor reverencial, no temor de verlo a Dios y tener miedo, ¿no? Porque en el amor no hay temor, sino temor de evaluar que su palabra es verdadera y que transforma nuestra vida, ¿sí? Bien, y por último vamos a leer la última parte del versículo 8, que dice: el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos, ¿sí? Entonces nos habla de que estos preceptos, ¿sí?, que Dios reveló en su palabra, desde su misma sabiduría, ¿sí?, son puros, son limpios, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Dice que son puros y que son puros y alumbran a los ojos, ¿no? Entonces yo me imaginaba, ¿no?, en la época que el salmista escribió, donde no había luz eléctrica como tenemos ahora, una de las dificultades era que la mayoría, o sea, casi todas las tareas se realizaban durante el día con la luz natural, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando llegaba la noche podían alumbrarse con alguna vela, alguna lámpara, pero esa luz la podías usar un poco y no era para tareas muy donde necesitabas una precisión muy grande, tal vez no te servía, ¿no? Y uno de los problemas era si vos se te ocurría hacer un viaje nocturno o caminar de un lugar a otro, ¿qué te podía pasar? Podías tropezarte o te podías equivocar y desviarte, ¿sí? Bien, y entonces,
¿qué pasaba? ¿Por qué te desviabas? Porque no veías, porque no tenías luz, porque tus ojos no estaban alumbrados, ¿no? Sin embargo, fíjense que dice que el precepto de Jehová es puro y alumbra los ojos, ¿sí? Su palabra es limpia, ¿eh? Su palabra produce luz y nos muestra el camino por el cual Dios quiere que transitemos. Entonces, a veces por ahí estamos en momentos de nuestra vida donde o estamos andando cerca de las tinieblas, aunque no debería pasar eso, o estamos desenfocadas, ¿no? No sabemos bien a dónde tenemos que ir, no sabemos a dónde nos tenemos que dirigir, no sabemos para dónde caminar. Bueno, seguramente es un tiempo donde tenemos que acercarnos más a la palabra, porque la palabra lo que hace es mostrarnos y dar el sentido correcto a nuestro transitar como cristianas, ¿sí? Nos da sentido al camino que estamos recorriendo. No es que vamos para cualquier lado, ¿sí? O no es que vamos así a tientas como si no viéramos nada, no. Dios, a través de su palabra, ¿sí? Nos ilumina, ¿sí? Nos enseña, el Espíritu Santo nos muestra, ¿sí? Por dónde debemos transitar. Entonces su palabra nos da un sentido en nuestro transitar en la vida cristiana, ¿sí? Así que hablamos de 4 puntos, que eran, el primero, santidad, ¿sí? El segundo era sabiduría. El tercero, satisfacción, ¿sí? Cumplir su palabra produce satisfacción. Y el cuarto, ¿sí? Sentido a nuestro transitar. Entonces, para cerrar esta reflexión acerca de su palabra, pensar en esto, ¿no? ¿Qué cosas están haciendo hoy en tu vida que no haya santidad? ¿Sí? Hay poco temor de Dios, ¿eh? Hay cosas de la Biblia, de su palabra, de las cuales dudás. Vieron que a veces algunas partes las queremos obedecer porque nos gustan, pero otras que marcan nuestra vida no las queremos obedecer. Pero tenemos que tener temor de Dios, ¿no? Respeto. Saber que Dios es el Dios que creó todo lo que describe el Salmo en los versículos anteriores. Y que aún aquel que nunca haya agarrado la Biblia no puede refutar la existencia de Dios, porque su misma creación es una palabra que muestra, es un testimonio que muestra Dios y su misma obra, ¿no? También entonces dijimos santidad. ¿Qué pasa si en este tiempo tal vez, no sé, no estás sintiendo que tenés sabiduría en las decisiones que vas tomando? ¿Sí? Bueno, tal vez estás necesitando tomar más tiempo para conocer la palabra de Dios para poder ponerla en práctica. ¿eh? A veces hemos tomado en nuestra vida malas decisiones por no conocer la palabra de Dios, ¿sí? O por conocerla y no oírla, no querer cumplirla. ¿Sí? En tercer lugar, si hay tristeza en tu vida, en algún punto, en relación a cosas que Dios te pide, ¿sí? ¿Qué pasa? Bueno, pedile al Señor y da lugar al Espíritu Santo para que controle tu vida, porque los mandamientos de Dios no son gravosos. Entonces, dice en el versículo 8, alegran el corazón, ¿sí? Los testimonios, los preceptos de Jehová, los mandamientos de Jehová alegran el corazón, ¿no? Qué triste sería que un cristiano no se alegre con la palabra de Dios, sino que se entristezca. Bueno, seguramente como pasó con el joven rico, ¿no? Se fue entristecido, porque había algo que no podía hacer. Entonces tenemos que darle lugar al Espíritu Santo. Y por último, dijimos que da sentido a nuestro transitar en el camino cristiano. Así que si estamos medio que no sabemos para dónde ir, bueno, busquemos en la palabra. La verdad que la palabra es la que debe fundamentar cada una de nuestras decisiones, porque nosotros a veces confiamos en personas, confiamos en circunstancias, ¿sí? Confiamos en hechos, pero tenemos que confiar en Dios, y Dios se revela a nuestra vida a través de su palabra. Bueno, ese es el mensaje, espero que pueda ser de bendición para cada una de nosotras.